Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta segunda sesión formativa Capacitándote que ASEPAR puso en marcha gracias a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, y que comenzamos este programa el 15 de diciembre. Bienvenidos, como digo, a nuestro programa multidisciplinar en reumatología y de atención integral para pacientes, familiares, cuidadores y para la sociedad en general, incluidos aquellos profesionales y agentes implicados. Gracias a los que estáis aquí y a los que nos veis desde vuestras casas, vuestros trabajos. Como bien sabéis, ASEPAR trabaja para que el paciente y su entorno tenga una formación que le capacite en su autocuidado y en la gestión de su enfermedad. Esto no es un trabajo que el paciente pueda hacer solo, es un trabajo en el que debemos implicarnos todas aquellas personas que manejamos y que trabajan en el abordaje no solo de la reumatología, de las enfermedades reumáticas, sino también de estas personas. Es decir, desde los políticos, administraciones públicas, directivos, gestores, planificadores y ámbito hospitalario, atención primaria, y desde no solo el aspecto clínico, sino también desde el aspecto físico, funcional, psicológico, y atendiendo ese gradiente social importante que llevan estas enfermedades asociadas, pasando también incluso por una atención jurídica, un asesoramiento de atención jurídica e incluso de mediación de conflictos. Daros las gracias a todos, pacientes, familiares y a los profesionales que hoy intervienen en esta segunda sesión formativa Capacitándote. Entre ellos, dar las gracias como siempre a Clisimed, que es nuestra clínica colaboradora. Tenemos con ellos un acuerdo de colaboración con todos sus servicios al alcance de todos los pacientes de nuestro colectivo. Dar las gracias, como digo, a los profesionales. En primer lugar, vamos a tener a Lara Victoria Villarán, que es la psicóloga que está atendiendo a los pacientes de nuestro colectivo y la que se está encargando de estos talleres de psicoeducación y que tanto bien nos hacen a pacientes y familiares. Ella hoy va a tratar un tema ni más ni menos tan importante como es el dolor crónico. Muchas veces conocéis, los pacientes conocemos que podemos estar bien tratados, que podemos tener un buen tratamiento y que sin embargo tenemos dolor. El abordaje del dolor crónico todavía se nos queda muy atrás, porque el dolor crónico además se ha convertido en una enfermedad dentro de nuestra enfermedad. Es transversal y también el dolor crónico afecta al aspecto funcional, ya que limita mucho, al aspecto psicológico, que es el tema que vamos a hablar hoy, y también al aspecto social de cada persona, ya que vivir con dolor crónico es muy complicado. Ella se va a encargar de darnos hoy unas pautas para mejorar en el aspecto psicológico la vida con dolor crónico. Luego, de la mano de Alfredo Cuartero, que es nuestro técnico de estrategias, vamos a hablar de algo también muy importante que hoy en día lo tenemos todos, pues en todo lo que se hace, lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Ya veréis que bueno, que eso nos suena un poco de pasada de leerlos, parece que es una moda, sin embargo no es una moda. Los objetivos de desarrollo sostenible lo que pretenden es que dentro de un plazo ya concertado todos trabajemos para mejorar desde las personas hasta el ambiente, con lo cual fijaros lo importante que es darle un espacio dentro de esta formación que realiza ASEPAR. A continuación, nuestra trabajadora social, María Sevillano, nos va a hablar de las competencias que tenemos en autonomía personal y autocuidado. Podemos saber que tenemos que colaborar en ese autocuidado, que somos corresponsables, pero si no tenemos un aprendizaje previo, una formación previa, nos va a resultar
más complicado. Y es importante que dentro de esa corresponsabilidad que tiene el paciente se encargue de su parte de autocuidado y de su parte de gestión de la enfermedad. Y por último, pues tendremos la intervención de Glenda Hurtado, nuestra fisioterapeuta, que también con un tema importante hoy para los pacientes vamos a seguir aportando a esa necesaria fisioterapia en nuestras vidas como parte del tratamiento. Así que muchas gracias a todos los profesionales, a todos los participantes aquí y conectados, y vamos a disfrutar del taller. Muchísimas gracias por todo. Buenas. Bueno, yo soy Lara Villarán, como me han presentado, pues soy la psicóloga que trabaja en Clisimed. Y bueno, ya en la anterior presentación comenté un poco cuál era mi background profesional. Yo soy psicóloga general sanitaria, trabajo con trastornos de la conducta alimentaria y también estoy especializada en adultos, pero también en niños y en adolescentes. Entonces, en la sesión anterior estuvimos hablando de las emociones, ¿no? Y hacíamos mucha mención de cómo necesitábamos enfrentarnos a muchas de ellas en diferentes circunstancias de la vida, pero cómo me había dado cuenta, atendiendo a los pacientes que nos vienen de la asociación, en cómo estas emociones deberían ser especialmente tratadas e individualizadas. Entonces hablamos de dos conceptos, simplemente por resumir, que eran la evitación emocional y cómo esto llevaba a un segundo fenómeno psicológico, que es la evitación experiencial y las consecuencias que esto conllevaba. Sin enrollarme más, aquí os dejo el recurso que vais a poder tener disponible. Mis pacientes lo conocen de sobra porque soy muy pesada con él, y seguro que si vais a otro tipo de terapeutas también os lo habéis podido encontrar. Básicamente es un recurso que os permite avanzar y matizar emociones que nosotros llamamos las emociones básicas, que son las que os podéis encontrar justo en el centro de la ruleta, y conforme se va abriendo, pues encontréis estos matices. Recordad que era muy importante poder identificarlas para actuar en consecuencia de lo que realmente se está sintiendo. Y un poco centrándome en lo que vamos a hablar hoy, que por supuesto también tiene que ver, cuando hemos hablado de dolor crónico, y sobre todo cuando he preguntado a mis pacientes, ¿no?, con los que estoy trabajando ahora mismo, todos me señalaban una palabra, que era la aceptación, ¿no? O sea, cómo puedo aceptar esta situación, cómo acepto no solamente el dolor físico, sino el resto de dolores, ¿no? Porque tener dolor crónico también es tener dolor social, a veces dolor familiar, dolor como trabajador, como madre, como hija. Entonces se me ocurrió que era una gran idea que junto con mis pacientes fuéramos juntos viendo un poco cuáles son esas necesidades que se han cubierto en consulta y que puede inspiraros a lo que estáis en casa y también a pedir ayuda, por supuesto. Entonces, la aceptación, ¿vale? Seguro, porque todos mis pacientes han escuchado muchísimo, tienes que aceptar la situación, no queda otra, esto es lo que tienes. Y a veces surge un poco de sentimiento de rabia, que lo podéis ver por ahí, porque es bastante lógico, todo el mundo en una situación de adversidad trata de aceptarla. Cuando al mundo no lo consiguen es porque tiene una dificultad. Por eso, de todas las personas que yo observo en consulta que han intentado generar esta aceptación, nos encontramos diferentes grupos. Personas que no han conseguido aceptar la situación porque hay un bloqueo, porque no se está individualizando este proceso de adaptación. Algunos que han conseguido aceptar algunas cosas, otros nada, o sea, otros aspectos no han conseguido aceptarlos. Otros que sí han conseguido una buena aceptación de este dolor, como ya hemos explicado antes. Entonces, este gradiente de opciones lo que nos da son muchos matices, muchas necesidades diferentes a cubrir a la persona, aunque estemos trabajando una misma cosa, ¿no?, que en este caso es la aceptación. Para definir algo, a veces es más sencillo definir a la negativa, ¿no?, lo que no es la aceptación. La aceptación no es dar a un botón, esto lo explico mucho, o sea, no es quiero aceptar algo, doy a un botón y lo acepto. No funciona así. Y es además muy frustrante cuando se propone hacia la persona, y esto también va para las personas cuidadoras y familiares, a cuando se ejerce un poco de presión, ¿no?, de acepta que ya no puedes hacer esta actividad. Bueno, no es un botón que la persona pueda apretar, hay muchas cosas que deben trabajarse antes de que pueda llegar a este punto. Por otro lado, tampoco es un camino de rosas, aunque es un proceso con una meta preciosa, el camino que hay que transitar no es fácil. Porque mientras hay dolor físico, pero como os comento, otros muchos tipos de dolores.
búsquedas de profesionales, sentimientos de rechazo, de que no sois entendidos. Por lo tanto, no es un camino que de rosas, ¿no? Que sea siempre de disfrutar. Y por último, no es resignación. Y esto me lo pongo en mayúsculas, en negrita con mis pacientes. Muchos de ellos me dicen, he aceptado la situación. Pero cuando lo verbalizan es, esto es lo que me ha tocado, mi vida es así, ya esto no lo volveré a hacer nunca más. Y esto es, pues nada, la vida que me ha tocado y una cruz. Claro, esto es resignarse. Y esto, para mí, está muy ligado con el sentido de la vida. Muchos pacientes me llegan a la consulta con esta mala aceptación, ¿no? Que realmente es una resignación, y tienen una sintomatología de trastorno emocional, ¿no? Ansiosa depresiva, porque realmente no es una aceptación. ¿Qué sí es entonces la aceptación? Pues lo primero, que es un proceso individual, es decir, un proceso, un camino, y tiene que estar individualizado. ¿Por qué? Porque un pilar fundamental para que se realice este proceso es el estudio de la historia de vida de cada uno de vosotros, es decir, qué hace que esta persona haya podido aceptar o no haya podido aceptar sus circunstancias. Lo que os pasó con anterioridad fue un proceso de aprendizaje, y con lo que os encontráis ahora mismo es un poco la consecuencia, ¿no? El resultado de un montón de experiencias adquiridas. Entonces tenemos que hacer un resumen, ¿no?, de esta historia de vida y poder realmente hacer una estrategia individualizada para cada uno de vosotros. Por supuesto, teniendo en cuenta la patología que padecéis y las características de ella. Y además es un proceso que tiene muchos cambios en la persona, cambios en la emocionalidad, en todo esto, cambios en las conductas, cambios en el sistema de creencias. Entonces, por eso digo, no es un camino de rosa, porque realmente puede desestabilizar mucho a la persona entrar en un proceso de aceptación, aunque el resultado, como decimos, sea de estabilidad. Por lo tanto, no hay una receta para la aceptación, no hay 3 puntos a seguir, no hay una receta, ¿no? No tenemos los ingredientes exactos para cada uno de vosotros, pero sí hay cosas que tenemos muy claro que no son aceptación, además de lo que os he explicado anteriormente. Y aquí es donde me he puesto con la lupa con mis pacientes a identificar, tanto en pacientes como en cuidadores, cuáles son estas cosas que juegan totalmente en contra de la aceptación. Entonces, sin que sea una receta, sí es un sitio al que ya sabemos que no nos podemos dirigir si queremos aceptar la situación. La primera de ellas, hacer actividades que claramente van en contra de nuestra salud física o mental. Tengo muchísimos pacientes que se exponen a retos físicos que claramente pasan dolor, luego tienen que estar tiempo en cama, y un poco está detrás esta idea de tengo que demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo, que no estoy tan mal como para no poder hacerlo. Pero fijaos que subrayo mucho hacer actividades que generen malestar físico o psicológico. Te pongo un ejemplo. Con el malestar físico podría ser, quiero remodelar el salón, me encuentro con mucho dolor en la espalda, pero yo me quiero encargar de mover todos los muebles. Aquí ya sabemos que tu cuerpo lo va a padecer y que además psicológicamente te puede afectar. Pero también hemos identificado mucho en consulta voy a llamar a mi tía, la típica que yo creo que todos más o menos tenemos, que no entiende mi enfermedad, que me juzga, que además estoy sensible, entonces como un boicot, ¿no? O sea, no necesitas escuchar ahora mismo a esta persona, y entra este sentido también de la responsabilidad, no, es que es mi tía, bueno, es que tú tienes dolor y te tienes que cuidar también. Entonces, esto a veces cuesta un poquito verlo, pero es de lo que más veo en consulta. Otra de las cosas que hacemos que van a dificultarnos muchísimo la aceptación de las circunstancias es negar la ayuda. Esto también es, subrayar, negrita, esto casi todo el mundo. Realmente puede verse como una falta de criterio, ¿no? O sea, si te encuentras mal físico o emocionalmente, ¿por qué no pides ayuda? Es importante que identifiquemos, pero igualmente en el 99,99% de los casos lo que hemos identificado es una creencia anterior, ¿vale? Es decir, como una creencia base, que es, si pido ayuda, compruebo mi creencia mayor, mi creencia de miedo, que es que no estoy bien, ¿vale? Como si pedir ayuda fuera un igual a estar bien. Entonces, claro, ahí aparecen muchísimas emociones de vulnerabilidad, de miedo al futuro, que todo esto, por supuesto, es que tiene una implicación total con el dolor, porque también se produce una somatización. Esto también será un tema que sin duda tendremos que tratar en el futuro. Entonces, un poco lo que yo propongo a mis pacientes es que nosotros, desde la salud mental y otros muchísimos profesionales, ya abordamos que la verdadera inteligencia, la verdadera salud mental está en saber cuál es tu límite y pedir ayuda. Los seres humanos somos
seres sociales por un motivo, porque muchos de los desafíos que nos encontramos no podemos realizarlos solos. Entonces, no solamente con la ayuda psicológica, sino con otros profesionales y con tu propia familia. Si hay un malestar, deben saberlo, ¿eh? Tienen que estar ahí también para ayudarles. Otra de ellas, esta es también es un trending topic también, minimizar mis sensaciones mentales o físicas porque voy a molestar, no quiero parecer una pesada o un pesado, o un exagerado o exagerada, no quiero tampoco pensar en ello. Es decir, esta sensación de estoy todo el tiempo molestando es como totalmente transversal en la mayoría de los pacientes que veo. Aquí también nos tenemos que ir de historia de vida total, y los pacientes que me estén viendo, mis pacientes que me estén viendo ahora mismo se reirán, porque siempre les digo, ¿dónde aprendiste esto, no? ¿Dónde aprendiste que expresar un malestar era molestar? ¿Qué pasó de pequeño, no? Cuando lloraste y te hicieron sentir quizás que era un malestar. Ahora eres un adulto y esto lo podemos sanar, pero tiene mucha relación. Si hay un malestar, hay que hablarlo y hay que gestionarlo, y esto no significa ser una exagerada. Hay dolores que no se ven, hay enfermedades que no se ven, como las enfermedades mentales. Vosotros además tenéis una enfermedad física que tampoco se ve. Por eso yo creo que desde la psicología entendemos muy bien de lo que hablamos. Por último, y no menos importante, otra cosa que frena totalmente la aceptación, y esto también es trending topic en consulta: ayudar a otros sin ayudarme a mí. Es decir, veo muchísimas personas que casualmente coinciden que son los que más sintomatología de dolor crónico tienen, que están totalmente volcados en el dolor de otra persona. Por poneros un ejemplo, una mujer que esté teniendo por su enfermedad mucho dolor y el hijo de la vecina tiene un problema de fracaso escolar. Bueno, pues hay como un vuelco total a la problemática de la vecina, ¿no? Y de este hijo está involucrado y demás, pero cuando hago referencia a su dolor, apenas tiene una creencia, apenas sabe por dónde coger el tema. Claro, cuando señalamos esto en consulta vemos que esto es un desplazamiento del problema. Siento que mi problema no tiene solución, que no sé cómo buscarlo, que me siento una exagerada, que me siento no vista. Pero claro, yo tengo la necesidad o la sensación de solucionar algo, ¿no? Es que es un sentimiento muy vital. Entonces, este sentimiento lo desplazamos a otra persona y nos da esta sensación de que si ayudo al problema de esta persona, en parte me ayudo a mí, ¿no? Entonces, está genial ayudar a los demás, pero recordemos, si no nos estamos ayudando a nosotros mismos, si nosotros no estamos bien, no tenemos demasiado que aportar al otro, que no nos vaya a consumir demasiada energía. O sea que nos tenemos que cuidar muchísimo. Espero que se hayan entendido estos ejemplos. Ya os digo, mis pacientes y yo lo hablamos muchísimo, es muy repetitivo, pero una vez se identifica, y este es el rayo de esperanza que os quiero dar, es que una vez se identifican estas conductas y proponemos estrategias contrarias adaptadas a la vida de la persona, se produce un gran alivio incluso de la sintomatología. Empezamos también con activación conductual, con esto que os explicaba de poder hacer actividades, de adaptarnos mucho más. Entonces, cuando estaba terminando de hacer esto, y lo estaba así como escribiendo aquí en el papelillo que me he traído, pensaba, todas estas cuestiones que acabo de explicar enfocadas en la persona con la patología, es totalmente replicable para los cuidadores y cuidadoras. O sea, los cuidadores y cuidadoras pueden ser grandes boicoteadores, grandes negadores a veces de la situación, y sobre todo sostienen situaciones sin ese autocuidado. Cuando cuidamos, tenemos que cuidarnos. Y esto es algo que se ha hablado hace muy poco tiempo, ¿no? De los cuidadores y de la necesidad de ser cuidados. ¿Quién cuida al que cuida, no? Esto ya es muy manido y lo hemos hablado mucho. Pero de verdad que se requiere, y especialmente cuando a veces no solamente son cuidados físicos, sino también mentales, ¿no? Y de acompañamiento. Por último, nada, agradeceros la atención, y como sé que me están viendo varios de mis pacientes, pues les mando un abrazo. Ellos me han ayudado muchísimo a hacer esta presentación y también a un crecimiento también a nivel profesional, ¿no? De ver de repente emociones y conductas de una forma completamente diferente. Así que os animo muchísimo a que pidáis ayuda. En Glicimé ya sabéis que tenéis las puertas abiertas, que también hay terapia online, que no seáis tímidos con la terapia online porque tiene la misma eficacia, está comprobada científicamente, y sobre todo que os dejéis acompañar, ¿no? Que no nos saboteemos y que empecemos a aceptarlo. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias, Paula.
buenos días a todos y todas. Agradecer lo primero a SEPAR que una vez más cuente conmigo para poder dar una pequeña charla en esta ocasión respecto a los derechos humanos, los objetivos de desarrollo sostenible y en la discapacidad, y dar las gracias también a Clisimed por el préstamo que nos está haciendo de estas maravillosas instalaciones. Bien, lo que vamos a ver hoy es un tema de total actualidad. Posiblemente estemos oyendo qué son o que existen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos escuchando qué es la Agenda 2030, pero decimos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los derechos humanos? ¿Qué tiene que ver con la discapacidad? Bueno, pues es lo que vamos a intentar ver ahora, de dónde viene y de dónde sale todo esto. Bien. Lo primero que vamos a ver es qué son los derechos humanos, la Agenda 2030, los antecedentes, la relación entre derechos humanos y la Agenda 2030, cómo se relaciona la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la discapacidad. Ya más concretamente, la Agenda 2030 y la discapacidad, los principales aspectos, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la discapacidad. Y sobre todo, nos debemos preguntar quién es quien debe velar por la implantación de estos objetivos. Pues bien, vamos a comenzar. Y empezamos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en diciembre del 48 por la ONU. La ONU es un organismo que se fundó el 24 de octubre del 48, justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Después de todo lo acontecido, se intenta hacer una serie de acuerdos, de mínimos, para que eso sea respetado por la mayor parte de los países. Entonces, se realiza lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que son aquellos derechos que son inherentes a todos los seres humanos, sin ningún tipo de distinción de raza, sexo, etnia, etc. Entre ellos, los más importantes, por intentarlos clasificar, son todos importantes, pero por intentar clasificar los básicos, sería el derecho a la vida y a la libertad, no ser sometido a esclavitud ni torturas, la libertad de expresión y opinión, la educación, el derecho a la educación y el derecho al trabajo. Y estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Esto es la base fundamental de los derechos humanos. Bien. Después tenemos la Agenda 2030, que hemos oído hablar de ella, pero realmente, ¿de dónde viene esta Agenda 2030? ¿Cuáles son esos antecedentes? Bien, la Asamblea General de la ONU en el año 2000 aprueba lo que se denomina la Declaración del Milenio, que incluía una serie de objetivos y metas que recibieron el nombre de Objetivos de Desarrollo del Milenio. Bien, con el avance haciendo distintas reuniones, asambleas generales de todos los países, surge un concepto que veremos más adelante un poco lo que es su definición, que es la sostenibilidad. Y entonces, en la conferencia que se realiza en la ONU en Río de Janeiro en el año 2012, bien digo, reconoce la necesidad de incorporar un desarrollo más sostenible a través de la relación de tres vínculos: el vínculo económico, el social y el ambiental. Y esos tres factores se necesitan integrar de alguna forma para que la sostenibilidad de lo que es en general el planeta. Y luego la Asamblea General de la ONU en el año 2015, fijaros que ya estamos hablando de 15 años más tarde, desde que en el año 2000 se hace la Declaración del Milenio, aprueba como continuidad de esa Declaración del Milenio la Agenda 2030.
que es una propuesta sobre el impulso de la sostenibilidad global, es decir, de lo que es ahí así el planeta como tal, y que aúna compromisos que más o menos han adquirido se han adquirido en diversas conferencias y cumbres a lo largo de todos estos 15 años que lleva la ONU haciendo este tipo de reuniones. Bien, ¿qué relación existe entre los derechos humanos y la Agenda 2030? Bueno, y aquí es un tema importante y fundamental. Los derechos humanos son estándares internacionales obligatorios y sujetos a control del cumplimiento dentro y fuera de los estados, es decir, tiene relación con su normativa interna. Es decir, todos los estados que han ratificado la Declaración de la ONU de Derechos Humanos, todos en sus constituciones, en su cuerpo normativo, tienen que tener una obligatoriedad de cumplimiento de esos derechos humanos. ¿Cuál es la diferencia que hay con respecto a la Agenda 2030? Que son acuerdos políticos, de índole voluntaria, y que no son jurídicamente obligatorios. Aunque sí que es cierto que lo que se prevé es que todos los países, por acuerdo, los tomen como propios y establezcan tanto proyectos como destinen recursos para poder conseguirlos. El cumplimiento y su éxito pues, se basa en las políticas, los planes, los programas de desarrollo sostenible de los países y fundamentalmente su seguimiento, que ese es otro de los aspectos importantes. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre los derechos humanos y la Agenda 2030? Bueno, pues precisamente los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible son la herramienta para que se cumplan los derechos humanos en esta época, en el momento actual, con los avances sociales que tenemos. ¿Cómo se relaciona la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible y la discapacidad? Es decir, ¿qué tiene que ver la Agenda 2030, los objetivos, la discapacidad? ¿Cómo metemos aquí? ¿Por qué decimos que los objetivos de desarrollo sostenible incluyen la capacidad? Bueno, pues la Agenda 2030 establece un marco de 17 objetivos de desarrollo sostenible, es decir, 17 actuaciones básicas, fundamentales, que hay que hacer. 169 metas, y 169 metas lo que significa son 169 resultados a los que queremos llegar a largo plazo. Y 232 indicadores, es decir, indicadores lo que son mediciones, 232 mediciones del cumplimiento de esas metas y de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Tomando como eje central la sostenibilidad. Bien, y como decía antes, ¿por qué es tan importante la sostenibilidad? ¿Qué es la sostenibilidad en definitiva? Bueno, pues la sostenibilidad como tal es el desarrollo de una sociedad capaz de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Es decir, un ejemplo clarísimo de sostenibilidad pues está en lo que es el reciclaje. Es decir, con un reciclaje lo que estamos haciendo es no utilizar nuevos recursos, no embargar recursos de generaciones ajenas, sino que lo único que estamos haciendo es reutilizar lo mismo que tenemos para no comprometer recursos futuros. Exige esfuerzos para construir un futuro inclusivo. Fijaros que ya el mero hecho de la sostenibilidad incluye la palabra inclusividad. Y para ello es fundamental armonizar 4 elementos. El crecimiento económico, la inclusión social, ya aquí estamos metiendo de pleno lo que es la discapacidad, la protección del medio ambiente y la erradicación de la pobreza en todas sus formas, y aquí añadiría yo la vulnerabilidad. Dentro de esa erradicación de la pobreza, la vulnerabilidad, con lo cual volvemos otra vez
a ver que se toca de lleno todo lo que es aspectos que tienen que ver con la discapacidad. Y estos 4 o 5 elementos son esenciales para establecer el bienestar social. Es en lo que se basa el bienestar social. Crecimiento económico, inclusión, protección y erradicación de la pobreza. Bien. La Agenda 2030 y la discapacidad. ¿Cuáles son los principales aspectos? Bueno, pues aquí habría que hablar que la Agenda 2030 refuerza el enfoque universal de los derechos humanos. Recoge absolutamente todos los derechos humanos y especialmente recoge aquellos de las personas más vulnerables, según la Convención de la ONU del 2006 sobre derechos de las personas con discapacidad. Es decir, si recordáis, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible se hacen en el año 2015 como una combinación de todo aquello, de todas aquellas convenciones, de todas aquellas reuniones que ha tenido la ONU en distintos años. En concreto, en el año 2006 existe la Convención sobre las personas con discapacidad y, evidentemente, pues los Objetivos de Desarrollo Sostenible lo incorporan. Luego está la Alianza Internacional de Discapacidad. La Alianza Internacional de Discapacidad es un organismo independiente de la ONU que está compuesto por las principales asociaciones, organismos, instituciones que a nivel internacional que se centran en el campo de la discapacidad. Y a todos los efectos es la única organización, digamos, reconocida por parte de la ONU para poder hablar e interlocutor válido para poder hablar sobre temas de la discapacidad. Es decir, según la propia alianza, las personas con discapacidad son un colectivo a la vez objeto y sujeto de los objetivos de desarrollo sostenible. Además, incluyen a personas con discapacidad, lo que significa una oportunidad y una responsabilidad. Y esta misma organización resume su análisis de la Agenda 2030 afirmando que todos los objetivos y las 169 metas se refieren a las personas con discapacidad. ¿Cómo? Bueno, pues al hablar de que tienen que existir unos datos desagregados sobre la discapacidad, al referirse a las personas vulnerables, al indicar que la agenda es para todos, no dejar a nadie atrás y sobre todo la utilización del término explícito de inclusión. Por eso, efectivamente, podemos decir que la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluyen a la discapacidad como un aspecto básico. De hecho, como hemos comentado ahora, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible hablan y contienen aspectos relativos a la discapacidad. Ahora bien, hay en concreto 5 que tienen metas e indicadores directos relacionados con la discapacidad, como es el objetivo número 4 de educación y calidad, donde la meta sería un acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y de la formación profesional, y como uno de los indicadores, las instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de personas con discapacidad. El objetivo número 8, trabajo decente y de crecimiento económico, pleno empleo productivo, trabajo decente para todas las personas, de forma completamente inclusiva. El objetivo número 10, reducción de las desigualdades, inclusión social, económica y política de todas las personas, es decir, no se excluye absolutamente a nadie. El objetivo número 11, ciudades y comunidades sostenibles. Bueno, pues fundamentalmente se habla de los transportes que sean accesibles y sostenibles para todos y del acceso universal a zonas verdes, espacios públicos, inclusivos y accesibles. Y aquí ya es, por norma, ya se hace para que absolutamente todo
En concreto, las zonas verdes y los espacios públicos deben ser inclusivos, pero es que ya de lo que se trata es de intentar hacer unas ciudades completamente accesibles, sin barreras para temas de discapacidad. Y por último, el objetivo número 17, alianza para lograr estos objetivos. Y esa alianza es el establecimiento de que existan una serie de datos exactos, fiables y de calidad desglosados por temas de discapacidad. Por eso, dentro de que los 17 objetivos hablan y contienen y hacen referencia a temas de discapacidad, estos 5 son concretos, muy concretos, que hablan y tienen en cuenta a la discapacidad en su más amplio sentido, es decir, tanto la física como la orgánica. Y bueno, y ya por finalizar, ¿quién debe velar por la implantación de los objetivos de desarrollo sostenible? Pues evidentemente, lo primero, las administraciones públicas, pero fundamentalmente las locales y las autonómicas. ¿Por qué? Porque es el rol del proveedor de servicios sociales, es decir, es quien detecta quien detecta todas las necesidades que tiene el colectivo en el nivel más básico, más de calle. Entonces, en ese rol, las administraciones locales y autonómicas son las que son responsables de esta implantación de los objetivos de desarrollo sostenible sean como tienen que ser. Por otro lado, también va a depender de las políticas autonómicas y locales, como estamos comentando por el punto anterior. Por supuesto, dotación de recursos, porque sin recursos no se hace absolutamente nada, una coordinación adecuada y una financiación compartida, estable y homogénea de todo el Estado. ¿Con esto qué evitamos? Pues lo que son las distintas posibilidades de acceso al cumplimiento de unos objetivos de desarrollo sostenible por parte de una comunidad autónoma respecto de otra. Todas tienen que ser homogéneas y todo a nivel nacional tiene que ser homogéneo para coordinar la implantación y cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y por último, ¿quién debe realizar el seguimiento de todas estas cuestiones? Pues quien debe realizarlo es el Instituto Nacional de Estadística, que es el que tiene que sacar los distintos indicadores y, de forma sistemática de cumplimiento y de cumplimiento tanto de metas como de lo propio objetivo de desarrollo sostenible a nivel desagregado, local, autonómico y nacional. Y con esto le hemos dado un pequeño repaso a los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, los derechos humanos y la relación que existe con la discapacidad en todos los sentidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fredo. Buenos días a todos y a todas, las personas aquí presentes y las que nos veis a través del canal. Yo soy María Sevillano Luna, la trabajadora social de ACEPAR, y hoy voy a tratar las competencias para la autonomía personal, el autocuidado y la atención a la persona cuidadora. Vale, en primer lugar, decir que la autonomía es la capacidad de controlar, afrontar y tomar decisiones personales por iniciativa propia acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias, así como desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. Gozar de independencia y autonomía llega en muchas ocasiones a ser un desafío para las personas con algún tipo de enfermedad crónica o discapacidad.
pero al mismo tiempo se convierte en una necesidad para que su calidad de vida mejore notablemente. Para ello conviene que dichas personas desarrollen competencias que le permitan ser autónomas. Sería conveniente potenciar tanto el aprendizaje como el acercamiento a conocimientos y herramientas existentes para que desarrollen dichas competencias y así puedan ser puestas en práctica. Además de la adquisición de destreza, el hecho de generar y tener mayor autonomía hace que prevenga al mismo tiempo de riesgos y peligros. Es importante que trabajemos con dichas personas, pero también es importante que lo hagan sus familiares o las personas cuidadoras, teniendo conocimiento de la enfermedad en sí, para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las mismas. Aunque la ayuda de terceras personas puede ser o no necesaria, depende del grado de la enfermedad o discapacidad de cada uno, para las personas que sufren artritis reumatoide o cualquier tipo de enfermedad crónica discapacitante, en este último caso es necesario, para el propio desarrollo de la persona y de su autonomía, que la persona se sienta realizada y adquieran o pongan en práctica tanto las capacidades como las habilidades que ellas mismas poseen. Sabemos que estas enfermedades generan un gran impacto en el desarrollo de sus vidas, llegando incluso a renunciar pues tanto a situaciones familiares como sociales, laborales, renunciar a cosas, etc. Por el miedo a no ser capaz, a no sentirse bien o realizada haciéndolo, aunque puedan tener las capacidades para hacerlo, pero la imposibilidad mental les hace llegar a esa conclusión. Por otro lado, hay personas que no aceptan la situación, bien porque acaban de diagnosticársela y demás, y se vuelcan en otros asuntos, llegando a renunciar a su propio bienestar, desarrollo y calidad de vida, y eso hace que se genere un empeoramiento. En cuanto a las competencias sociales, hacer mención a la soledad y al aislamiento que estas personas con este tipo de enfermedades pueden padecer. Son aspectos tabúes, entre comillas, que ganan importancia en la vida de las personas con discapacidad y enfermedades crónicas como es la artritis reumatoide, ya que pueden tener bastante influencia y bastante peso en sus vidas. En ocasiones porque se cree que se tienen las limitaciones, como comentaba, que puede tenerlas, pero a veces la mente hace que incluso podamos llegar a pensar que la limitación es mayor. Vale, las relaciones sociales y familiares tienen un papel muy importante en la vida de todas las personas, pero en el caso de las personas con enfermedades crónicas discapacitantes, tiene incluso mayor relevancia, ya que se puede llegar a prevenir tanto la ansiedad, la depresión, el aislamiento que esta enfermedad les puede provocar, siendo un punto de apoyo bastante fuerte en la vida de ellas. Otro aspecto fundamental son las emociones, que como bien se han tratado en otros talleres y demás, por parte de la psicóloga, es necesario trabajarla y contar con su apoyo para el bienestar y la calidad de vida de las mismas, siendo además un medio de prevención de otras patologías y un medio de prevención de que esta misma patología pueda empeorar. Desde ASEPAR, más concretamente desde el Departamento de Trabajo Social, que es lo que yo llevo, ofrecemos asesoramiento, apoyo y atención integral a aquellas personas que lo necesiten y demanden, acercándoles y poniéndoles en conocimiento todos los recursos existentes para su propio desarrollo de la autonomía y autocuidado, evitando así pues que se originen otro tipo de problemáticas. Y prevenir también pues el desarrollo pues, de su propia autoestima y reducir ansiedad, depresión, la soledad, el aislamiento que puede surgir por el padecimiento de la misma. Vale, en cuanto a la atención a la persona cuidadora, decir que las personas cuidadoras o los propios familiares de las mismas
requieren también de una serie de cuidados, porque no podemos dar a los demás sin nosotros estar realmente bien, no podemos ayudar a otra persona si nosotros no estamos bien. Por tanto, al mismo tiempo, deben y tienen que dedicarse tiempo a sí mismos y a sí mismas, conocer tanto la enfermedad como las repercusiones que tiene en la vida de las personas que la padecen y en sus propias vidas, las limitaciones que pueden provocar. Y eso, si no estamos bien nosotros mismos, no podemos ofrecerle a nadie lo mejor de nosotros mismos. Dichas personas, hablo siempre de la persona que ejerce los cuidados, deben tener ciertos conocimientos y habilidades para ejercer dichos cuidados, para dar cobertura a las necesidades de la persona con la enfermedad y mejorar la calidad de vida, llevando así a que mejore dentro de lo posible la situación que está viviendo. Todos los aspectos de la persona son importantes y necesarios de cuidar, es decir, tanto el estado físico, mental, psicológico, social, pero he de destacar el estado emocional y la salud mental de las personas cuidadoras, algo que se ve bastante marcado cuando tenemos que ejercer ciertos cuidados hacia otra persona. ¿Por qué? Pues porque llegamos a ser el punto de apoyo y eso puede provocar un desgaste emocional y que nuestra salud mental también flaquee, llegando incluso en el peor de los casos, si no estamos bien, a claudicar. Es decir, dejamos de ejercer ese cuidado porque realmente no estamos bien. Y sin más, pues muchísimas gracias. Y Gracias, María. Me pasa te paso. el ratoncito. Pues buenos días, mi nombre es Glenda Hurtado, yo soy la fisioterapeuta de Clisimed y pues es para mí un placer poder aportar todo lo que esté en mis manos para ayudarles en el tratamiento y un poquito de tips para el día a día, llevar la vida con un poquito más fácil, ¿no? Cuando nos encontramos de frente con una discapacidad o cuando merman de alguna manera las capacidades que teníamos inicialmente. Hoy justamente, siguiendo un poco la línea de todos mis compañeros, ¿vale? Pues voy a hablar un poco de cómo potenciar nuestras capacidades. Ahí, ¿no? Aquí. Vale, un poco por comenzar, el concepto de la capacidad es un conjunto de condiciones o cualidades o actitudes, especialmente intelectuales y físicas, que permiten el desarrollo de un individuo y el cumplimiento de una función o una actividad y vencer pues ciertas situaciones a lo largo del día a día y de nuestra vida, ¿no? Y cómo resolverlas de manera óptima. La discapacidad pues es todo lo contrario, es aquella condición en la cual ciertas personas presentan una deficiencia física o intelectual o sensorial, es la pérdida de las capacidades iniciales que hablábamos, que al interactuar con las diversas barreras puede afectar a corto o a largo plazo ese desenvolvimiento o esa destreza de resolver de manera efectiva dentro de la sociedad en la que vivimos pues ciertas diferencias, dificultades o situaciones que se puedan presentar. Es interesante comentar antes de seguir que incluso en condiciones normales, ¿vale? Normales, antes de que se nos diagnostique algún tipo de discapacidad, algún tipo de enfermedad crónica o de trastorno, normalmente en nuestro día a día solemos hacernos la vida bastante complicada. O sea, creemos que si algo nos cuesta más, quizá estamos teniendo como un poquito más de cuerpo, ¿no? O sea, ya puedo enfrentar la vida de otra manera si en vez de irme por este camino, pues voy haciendo un zigzag por las sillas y entonces ya es como un logro mayor, ¿no? Si te puedes ir por este camino, es menos esfuerzo y es menos riesgo, vete por el camino más fácil que vas a evitar lesiones, vas a evitar complicaciones y vas a, ¿vale? Hacernos la vida fácil no es de vagos, es de inteligentes muchas veces, ¿vale? Entonces, la ergonomía justamente es la disciplina que estudia el diseño de lugares de trabajo, de herramientas y tareas, de modo que coincida con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades de cada individuo.
Lo que busca es optimizar y aglutinar esos elementos del sistema, ¿no? Lo humano, la maquinaria y el ambiente, y hacer como más, más equilibrado nuestro desarrollo dentro de estos tres elementos. El propósito de la ergonomía no es más que proteger al individuo, crear y mantener el ambiente confortable para que las actividades del día a día se puedan desarrollar de una manera más óptima, además de evitar cualquier lesión o cualquier complicación que pueda alterar la salud o el bienestar de las personas. Vale, para empezar con ergonomía, que parece tonto, no solamente es a nivel laboral y a nivel de estructura, como hablaba el compañero. Estamos intentando que desde los organismos públicos se rompan barreras, ¿no?, para que tengamos más libertad de movilidad, más facilidad de desplazamiento, de movilidades en nuestro entorno de la ciudad y fuera de nuestra casa, pero dentro de casa podemos hacer un sinfín de cosas, modificar un sinfín de situaciones para mejorar nuestra capacidad y evitar que las lesiones o las limitaciones que nos produzca una enfermedad crónica pues empeoren. Siempre podemos hacer algo para estar un poquito mejor, ¿vale? Para empezar, dormir, básico, todos los tenemos que hacer, y mientras más profundo y más reparador sea el sueño, pues con mejor cara y mejor pie vamos a afrontar el día siguiente, ¿no? Muchas veces creemos simplemente de poner una almohada y tumbarte ahí en la cama es suficiente, y no es así. Mientras más intentemos mantener alineado nuestro cuerpo, ¿vale?, menos tensiones vamos a generar, con lo cual vamos a lograr un sueño mucho más profundo y mucho más reparador. Hay ciertos tips básicos, ¿vale? Poner la almohada, por ejemplo, en el borde superior de la cabeza y que todo este espacio quede completamente al descubierto es un error, porque genera una tensión que por gravedad el cuello va a tender a bajar, y ya eso está rompiendo la alineación de nuestro cuerpo. ¿Qué hago? Coloco la almohadita un poquito más adentro, ¿vale?, que cubra todo el espacio que queda entre mi oreja, mi cabeza y mi hombro. Todo ese espacio tiene que estar cubierto para que mi espalda y mi cuerpo esté lo más alineado posible. Si coloco una almohadita entre las dos rodillas, por ejemplo, evito ese contacto fuerte entre los dos huesitos de la rodilla, y además relajo ligeramente las caderas, ¿vale?, abriendo un poco las piernas, relajo las caderas para que mis lumbares y mi espalda estén mucho más relajadas. Simplemente con esos detalles podemos hacer que nuestro sueño sea mucho más reparador. Y parece una tontería, pero no lo es, ¿vale? Si dormimos boca arriba porque las caderitas o las molestias articulares no nos permiten estar de lado, pues boca arriba hacemos lo mismo. La almohada tiene que cubrir todo el espacio que queda entre mi cabeza y el inicio de mi espalda, mi cuello, ¿vale? Y si coloco una almohadita debajo de las rodillas, ya estoy liberando tensión a las lumbares, con lo cual puedo relajarme y descansar mucho mejor. Ya una vez que hemos conseguido el objetivo de tener un sueño reparador, profundo, y despertarnos con toda la luz y la energía que necesitábamos, si damos un salto desde la cama, cuando todavía nuestra mente y nuestro cuerpo no es consciente de que se ha despertado y es de día, si damos un salto como unos locos, nos vamos a hacer un poquito de daño. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Primero que todo, movilizarnos un poquito, reconocer que ya nos despertamos y que empieza un nuevo día. Y como normalmente en este tipo de patologías reumáticas, en la enfermedad crónica, por la mañana solemos tener muchas más retracciones, muchas más limitaciones, y amanecemos un poquito como anquilosados, lo suyo es empezar poquito a poco a hacer un escaneo de nuestro cuerpo, movilizar cuello, movilizar manos, codos, hombros, ¿vale? Llevarnos un poquito las rodillas al pecho, movernos un poco y que el cuerpo entienda que ya nos despertamos y que ya amaneció, ¿vale? No ir corriendo y poner la cafetera antes de abrir el otro ojo, ¿vale? No es necesario. Si nos hacemos una pieza un poquito más cortita en el momento de levantarnos de la cama, nos giramos sobre un costado y de allí entonces nos sentamos, estamos protegiendo nuestra espalda y estamos evitando muchas lesiones que pueden venir sin necesidad. Ya las que tenemos, las tenemos porque no nos hemos podido librar, pero entonces ahora vamos a intentar evitar a toda costa tener más lesiones innecesarias por ir corriendo siempre de un lado para otro.
Vale, lo que les comentaba antes de empezar el día, antes de levantarnos de la cama, movilizar, hacer ejercicios de respiraciones profundas, hacer ejercicios de movilidad articular, ligeros estiramientos musculares, pues eso va a hacer que esa sensación de estar rígidos y enquilosados de la mañana vaya cediendo un poco, porque ya sabemos que cuando el cuerpo va cogiendo calorcito en este tipo de patologías y de procesos, pues cuando va cogiendo calor va funcionando mucho mejor. Entonces, adelantamos, nos aceleramos ese proceso de calentamiento, ¿vale? Calentamos un poquito en la cama antes de levantarnos y ya luego entonces, con mejor pie, vamos a ir a enfrentar el día a día, ¿vale? Bien, lo que hablaba antes, hacer nuestra vida más fácil en todos los sentidos, no solamente en el trabajo a nivel laboral, en la calle, con la accesibilidad o rompiendo barreras, en la casa. Muchas veces, y lo digo por experiencia porque conozco la mayoría de mis pacientes, a veces damos por sentado que la gente se hace la vida fácil, pero no es verdad. Muchas veces le tengo que comentar a los pacientes que si la taza de café que todos los días utilizan para desayunar la tienen en el último tramo del mueble de la cocina, ¿vale? Estás haciendo un esfuerzo innecesario cada vez que te vas a tomar el desayuno. Entonces, si yo ya sé que tengo una limitación, ¿vale? Incluso en condiciones normales lo digo, pero si ya además sé que tengo una enfermedad crónica, una limitación, ¿por qué voy a poner la única taza que necesito para tomar café en el último tramo? Porque esa es mi organización, ¿no? Utilizo una mesa a una altura mucho más cómoda, me pongo mi cafetera, mi café, mi azúcar, mi cucharita y todo lo que necesito y llevo todo a la altura donde estoy cómoda, donde no tengo que hacer un esfuerzo innecesario para llegar a lo que necesito. Lo mismo para vestir y desvestir. Parece una cosa muy tonta, pero el ponerse y quitarse un pantalón de pie no solamente es algo muy lesivo, sino que además te puede generar una caída, una lesión, una complicación que es completamente innecesaria. Vestirse y desvestirse sentado es lo mejor que podemos hacer en la vida y no significa que somos mayores, no significa que estamos ya chuchumecos, no significa nada. Desde que somos muy jóvenes y con nuestra plena capacidad hasta que ya vamos perdiendo un poquito por las razones que sean, siempre es conveniente hacernos la vida fácil, sentarnos, tener un apoyo y a partir de allí vestirnos o desvestirnos. Evitamos lesiones, caídas y complicaciones innecesarias en nuestra vida. Para temas del día a día, fregar, planchar, lavar, incluso si tenemos que trabajar en costura, por ejemplo, o en temas de artesanía, que se trabaja en una mesa alta, siempre hay que procurar tener la espalda erguida, el cuerpo recto, y si es posible, colocar el pie, un pie o el otro alternativamente, encima de un taburete, hace que nuestra espalda ya esté mucho más relajada, ¿vale? Nos evita mantenernos aquí, que inmediatamente vamos a padecer de lumbalgia y que vamos a tener unas tensiones innecesarias. Derechita la espalda, erguida la espalda, un pie encima de un taburete y ya voy a ser mucho más efectivo en cualquier actividad que necesite hacer. Esto tanto para fregar como para un trabajo de manualidades, como para costura, tanto en vida diaria como a nivel laboral es súper importante. Bien, un poco más lo mismo, todo lo que es para limpieza, ¿vale? Las manos siempre, cuando estoy trabajando, cocinando, lo que sea, cualquier trabajo que yo tenga que hacer con los brazos por encima de la línea entre mi pecho y mi cintura, va a generar una tensión innecesaria en mis hombros y en mi cuello. Todo lo que suponga que yo tenga que ir subiendo las manos por encima de la postura anatómica, ¿vale? Todo va a ir generando unas tensiones innecesarias, va a ir generando más lesiones y más dificultades en la movilidad en general. Bien. Esto es súper importante no solo cuando hay una patología crónica, sino para todo el mundo, ¿vale? Normalmente adoptamos con estos aparatos electrónicos, tanto en casa como en el trabajo, adoptamos unas posturas muy inadecuadas, ¿vale? Siempre rompiendo la línea que hablaba inicialmente del cuerpo. Cada vez vamos más estrujados, cada vez vamos más redonditos, cada vez el pecho y la barbilla están más cerca y eso es lo que
nos impide respirar correctamente, oxigenar correctamente, nos impide tener una postura correcta donde haya aire, donde haya alineación de toda nuestra estructura, y bueno, ya empeora, lo que ya tengamos crónico lo empeora, y lo que no tenga nos lo trae también. Entonces, todo es intentar prevenir y evitar. Este chiquillo que está ahí trabajando, lo mismo, si yo tengo una mesa con la línea de la tabla muy por encima de la línea entre mi pecho y mi cintura, me va a obligar a subir los hombros para poder escribir, y al subir los hombros, los 5 primeros minutos de trabajar no pasa nada, porque voy a estar aparentemente relajado, pero en medida que vaya entrando en el furor del trabajo, del estrés y de todo, cada vez vamos a ir aquí, 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 y al final no va a haber ni una luz entre la oreja y el hombro, y vamos a estar aquí, completamente retraídos. Lo correcto es que pase la diapositiva, eso. Mantener la espalda recta siempre apoyada del respaldo de la silla, ¿vale? Que la silla esté lo suficientemente alta como para que los antebrazos reposen en la mesa sin necesidad de subir los hombros hacia las orejas, ¿vale? Yo siempre recomiendo cambiar de posición cada media hora, 40 minutos como demasiado, levantarse de la silla, dar una vueltecita, tomar un poco de agua, estirar un poco, oxigenar los tejidos, que siempre que estamos sentados, pues es como una esponjita. Cuando tú estripas la esponjita, todos los líquidos se pierden y se va secando, se va deshidratando. Pues tenemos que, cada 30-40 minutos, lógicamente, levantarnos de la silla, que ya hemos estado, por supuesto, en una posición correcta, que el monitor esté justo a la altura de mis ojos, que, como he dicho antes, el antebrazo repose en la silla, que la espalda y el culete estén bien pegados del respaldo, y manteniendo una postura adecuada y una movilidad cada cierto tiempo, vamos a evitar lesiones, sobre todo del raquis, de la columna, de las lumbares, etc. Pues con esto, muchas gracias por su atención. Cualquier duda, cualquier consulta, no duden pues en escribirnos, ¿vale? Aquí está el Instagram de Clisimed y el mío personal. Muchas gracias a CEPAR y muchas gracias a ustedes por su atención. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta de los aquí presentes, a los que no están de forma presencial, pues me sumo a lo que ha indicado Glenda. Están nuestras vías de comunicación, web, correo electrónico, redes sociales abiertos a todas aquellas consultas y dudas y preguntas que puedan surgir. Personalmente y asociativamente estoy muy contenta de esta segunda sesión. Creo que ha sido muy fructífera, muy productiva, y hemos aprendido mucho, al menos yo he aprendido mucho, tanto de esa aceptación tan necesaria desde el punto de vista psicológica, emocional, que necesitamos las personas que padecemos una enfermedad crónica y o discapacidad, y que muchas veces continuamente nos estamos negando algo tan sencillo como es aceptar la situación, las circunstancias, y ponernos manos a la obra solos o pidiendo ayuda, que nos cuesta muchísimo pedir ayuda, con lo cual me ha gustado mucho. La intervención de Alfredo nos ha abierto un camino para nosotros muchas veces desconocido de cómo desde las administraciones, de la sociedad en general, tenemos que contribuir a esa Agenda 2030 y a los objetivos de desarrollo sostenible, que no vienen más que a facilitarnos la vida a todos. Como no, María Sevillana, como siempre, ese gradiente social, poniendo esas competencias que tenemos que tener las personas para que nuestras condiciones de vida también sean más fáciles. Y Glenda, como no, espectacular en decirnos, oye, lo tienes que hacer así, porque más vale prevenir que curar, y si no podemos curar, mejoramos. Por lo tanto, gracias a todos, profesionales, Clisimed, la consejería, por apoyarnos una vez más, y nos emplazamos a la tercera sesión
de formación del programa Capacitándote. Ahora tendremos unas pequeñas vacaciones en Semana Santa. Os deseo a todos que descanséis y desconectéis, también muy necesario para nosotros, y hasta la próxima. Gracias, buenas tardes, buenos días.